El día de hoy yo quiero hablarte de este tema que, como lo ves ahí en la pantalla, es un tema que puede ser fuerte si tú lo ves, pero durante todo este tiempo hemos estado hablando de resistir frente a la tormenta, de permanecer en fe, estar firme frente a lo que Dios nos está haciendo, permanecer en su palabra, soportar lo que sea que suceda, pero llega un momento que después de soportar, permanecer, orar, estar firmes, seguir adelante, confiando en la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra de Dios y su verdad, llega un momento que después de haber estado intensamente buscando de Dios, hay un desgaste. Y como seres humanos, y aunque tú no lo creas, quiero decirte esta noche que Dios sabe que te puedes desgastar. Dios sabe que va a llegar un momento en donde tu desgaste puede hacer que te canses, que no quieras seguir adelante, que sientas apatía o tristeza y ya no quieras seguir peleando o levantando las manos o seguir orando o seguir permaneciendo, porque llega un momento en donde el desgaste llega a tu vida y quieres de repente dejarlo. Y yo quiero decirte esta noche, no lo dejes, por favor. Dios quiere decirte esta noche, renuévate, sacúdete de ese polvo, limpia todo lo que esté en tu corazón de cansancio, de resignación, de dolor, de tristeza, lo que sea que lo esté acogiendo, saca eso de ti y hazlo otra vez nuevo delante de Dios. Y yo creo sinceramente que Dios esta noche puede hablarte a tu corazón, puede realmente traer paz, tranquilidad mediante su palabra. Y esta noche yo quiero darte ese abrazo cálido de parte de Dios a tu corazón, porque quiero decirte, estás haciendo bien hasta el momento, has peleado la batalla de la fe, estás permaneciendo, sigues ahí. Entonces, lo que va a venir y lo que puede que estés sintiendo es desgaste, cansancio, pero esta noche quiero decirte, renuévate. Por favor, renuévate y vamos a renovarnos juntos con Dios para seguir permaneciendo y alcanzar la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, ven conmigo, vamos a leer la palabra en Eclesiastés 10:10 que dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Aquí en Eclesiastés nos está dando algo que, si tú sabes por dónde estamos yendo, sí te habrás dado cuenta. Esta parte de la escritura nos está poniendo en contexto a una hacha, a una espada, algo que tenga filo. Que, por ejemplo, los que cortan árboles o talan árboles, cada cierto tiempo tienen que afilar, amolar o con una piedra grande volver a establecer el filo. Porque ¿qué pasa con la espada, el hacha, la sierra, incluso tus propios cuchillos de tu cocina? Tanto golpeas para cortar, ya sea la cebolla, el pollo, lo que sea que estés cortando, que cada uno de esos elementos ejerce cierta presión por tu parte para poder cortarlo. ¿Qué sucede cuando tanto lo has usado? Llega un momento en donde el filo ya no corta. No sé si te ha pasado, al menos en la mayoría de casos, cuando el cuchillo de tu cocina no corta, haces más fuerza para poder cortar lo que sea que quieras cortar. Por eso la escritura dice que cuando algo esté desafilado, cuando esté embotado, como dice acá, desgastado, caído, sin fuerza, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que amolarlo. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que sucede el amolamiento? ¿Qué sucede cuando un cuchillo necesita ser sacado su filo para que vuelva a cortar y vuelva a ser útil otra vez y vuelva a ser ese cuchillo fuerte para rebanar? Sí, si lo estás pensando, estoy seguro que sí. Es una piedra rugosa
en la cual se echa agua, agarras la espada, cuchillo, machete, lo que tengas, y lo empiezas a pasar una y otra vez, ejerciendo presión sobre el cuchillo para que vuelva a conseguir filo. Y una vez más, ese cuchillo o esa herramienta vuelve a tener filo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué son ustedes del Señor? ¿Son sus espadas afiladas? ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Te sientes afilado? ¿Te sientes armado? ¿Estás listo para cuchillar y seguir la batalla de la fe? Y si es así, entonces, amén por eso. Pero a veces, iglesia, tanto estamos peleando, llega un momento en donde de todas maneras vamos a tener cansancio. Y por eso la escritura es muy firme en este sentido, que nos dice que seamos amolados. ¿Cuántos están listos para ser amolados, para ser afilados, para ser presionados con fuerza para volver a tener filo? La palabra es clara. Si nosotros estamos cansados, Dios no te dice, ay Dios, hijita, échate, recuéstate y lámete tus heriditas. No, dice, te voy a presionar, voy a añadir fuerza para afilarte. Pero acá vemos una segunda parte que dice, pero, ay, mi hermana en sus enseñanzas dice, me gustan los peros de Dios. Yo también me uno a eso, a ese sentimiento. ¿Por qué? Porque me gustan los peros de Dios. Porque, ¿cómo vamos a encontrar filo? ¿Cómo vamos a ejercer sabiduría sobre nosotros? Y esto es lo que dice acá, dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Una de las cosas que va a hacer que nosotros volvamos a hacer el filo que Dios necesite a través de la sabiduría. La única forma de que dejemos que Dios nos vuelva a molar es a través de su sabiduría, de su consejo. Y en medio de su sabiduría vamos a encontrar reposo. Y es la sabiduría de Él, no la sabiduría humana. Porque en mi sabiduría yo puedo decir, Señor, ya me siento cansado, ya me siento desgastado, déjame descansar. Y el Señor dice, no, te voy a presionar más porque necesito afilarte, porque estás a punto de ir a otro nivel. Entonces, si tú estás a punto de ir a otro nivel, ¿cuál es la señal? Es que te estás cansando. Significa que estás ejerciendo el trabajo que Dios te ha pedido que hagas. Porque cuando una herramienta no está siendo usada, se oxida. Mientras la que es usada, se desafila. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás sintiendo? ¿Te sientes cansado o eres indiferente a la situación? Si tú te sientes cansado, entonces déjame decirte esta noche que te doy una buena noticia. Estás siendo usado por Dios. Pero si tú no sientes nada, te va y te viene, entonces tengo que decirte esta noche que te estás empezando a oxidar porque Dios no te está usando. Entonces, tengamos mucho cuidado qué tipo de herramientas somos delante de Dios. Y esta versión que tengo aquí es la versión de Reina Valera de 1960 y quiero compartir con ustedes la versión de la tele que dice, el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Esto es un consejo de parte de Dios. Como les decía, cuando hay un cuchillo que no está afilado en tu cocina, vas a querer romper a tu pollo y no está afilado, ¿qué vas a terminar haciendo? Ejerciendo más fuerza con tu mano, lastimando tu mano, que no debería ser porque si tu cuchillo está muy afilado, no va a haber la necesidad. Y para regresarle el filo vas a tener que golpear más fuerte, afilarlo con más dureza para que el filo regrese una vez más al cuchillo. Pero si tú quieres prosperar, entonces tienes que saber cómo hacerlo o esta forma, qué hacer, pero no solamente saber qué hacer, sino hacerlo bien. La diferencia entre ser usado por Dios y hacer lo que Dios dijo que hagamos
es en yo estoy haciendo lo que Dios dice o estoy haciendo lo que Dios me dijo bien. Es la diferencia. Entonces yo te pregunto esta noche, hermano y hermana que me estás escuchando, ¿lo estás haciendo bien? Sea lo que sea que estás haciendo, ¿lo estás haciendo bien? Porque tú puedes decir, lo estoy haciendo. Sí, lo estoy haciendo. Pero otra cosa muy diferente es hacerlo bien. Porque uno puede hacer las cosas. La diferencia entre hacerlo y hacerlo bien viene desde la prosperidad. Lo que sea que tú hagas, y si lo estás haciendo bien, va a prosperar. Entonces, esta noche yo te pido que analices lo que hay en tu entorno, porque si tu vida no está prosperando, entonces muy probable ese filo está desgastado o puede que esté oxidado. Entonces es necesario poder otra vuelta afinarlo, hacer que vuelva a cortar como cortaba antes de que se gastara. Por eso hay cosas que Dios quiere trabajar contigo. Él aún no ha terminado. Tú todavía no estás afilado al 100 como para que cortes. Hay cositas que Dios todavía quiere trabajar contigo, así que tendrás que dejarte afilar. ¿Cuántos estas noches dicen junto conmigo, Señor, afílame? Si tienes que afilarme, afílame. Si me tienes que machacar, machácame, Señor. Sácame este filo otra vez para estar en tu presencia y para tu gloria. Amén. El cansancio que uno puede tener después de una temporada de oración o de ayuno nos puede desgastar. Y iglesia, sí, porque si nosotros vemos la escritura en muchos momentos, incluso en los profetas, había momentos en donde hacían cosas maravillosas, pero luego venía un tiempo de desgaste para el profeta o para el discípulo. De tanta oración, de tanto ayuno, llega un momento de desgaste, pero Dios pide, aún cansados, no dejemos de afilar. Permite a Dios, a través de su sabiduría, de su corrección, que quite lo que necesite quitar para afilarte a ti en donde te haya puesto. Porque Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en el lugar en el que estamos, con algún propósito, por algo. En Dios no existen las casualidades, existe el propósito. Y al existir el propósito, Dios nos pone en donde debemos estar hasta que Él nos diga que debemos ir a otro lugar. Entonces, donde tú estás, en tu trabajo, en la situación de tu familia, con tu pareja, donde estás, es el momento, es la temporada que necesitas para que puedas ser afilado. Y te puedes cansar de orar, de ayunar. Y no está mal sentirse desgastado. Lo que está mal es detenerse y no dejar que Dios nos afile. Entonces, la efectividad de mi oración depende de mi renovación en Dios. ¿Tú quieres ser efectivo en tus oraciones? ¿Quieres que tus oraciones realmente sean acorde a la palabra de Dios, sean acorde a la voluntad de Dios? Entonces, tienes que depender de la renovación de ¿qué? De tu mente. ¿Para qué? Para que dejemos de pedir de manera egoísta las cosas. Como seres humanos, a veces nosotros queremos las cosas y nuestra visión es limitada, nuestros pensamientos son limitados, nuestras emociones son limitadas. Y si no dependemos de que Dios nos renueve, nos cambie, nos transforme, entonces la efectividad de nuestra oración no va a ser lo que Dios quiere que sea. Entonces, esta noche, si tú quieres que tu oración sea efectiva, sea con la presencia y la verdad de Dios, tienes que dejar que Dios te renueve esta noche, que renueve tus fuerzas, que vuelva a sacarte filo en su presencia, para que podamos alcanzar todos los que estamos aquí la efectividad de su palabra, para que así cuando oremos, oremos como Dios nos ha pedido que lo hagamos y nuestras oraciones puedan ser contestadas. Entonces, para esta renovación existen principios y esta noche te voy a enseñar 4 principios de renovación. ¿Y cuáles son estos 4 principios? Son estos.
Los 4 principios de renovación, o sea, para volverte a afilar, para que vuelvas a cortar. La primera es el autoexamen o la autoevaluación, que es un término que ustedes conocen más, que es pedirte a ti misma que te examines muy profundamente con la mano de Dios y del Espíritu Santo para poder ver qué es lo que necesita cambiar de ti, ya sea una actitud, ya sea una emoción, ya sea una sensación, ya sea que tomes una decisión. Necesitas examinarte genuinamente, examinarte a la luz de la palabra y poder entender qué es lo que necesita Dios sacar o añadir para que tú puedas volver a renovarte. El otro es el desarrollo de la humildad. Por si acaso, la humildad no viene a ti, la humildad se desarrolla. La humildad es un proceso en el cual vas golpeando el orgullo que dejas a un lado y nace la humildad en tu corazón. No es una cosa que se saca y se pone, sino que se destruye. Al orgullo lo tenemos que destruir, ir macheteando y sacándolo de ti para poner en su lugar la humildad. Pero cuando te hagas el autoexamen, por favor, sí tiene que quedar algo en tu interior. No dejes a tu casa vacía, porque en la escritura nos dice que si la casa está limpia, ordenada y vacía, el espíritu que se pudo haber salido de ti va a buscar otros 7 y va a decir, mira, allá hay una casa limpia, bonita, arreglada, vámonos allá. Y van a habitar esa casa. ¿Ya a qué me refiero con esto? Si tú estabas peleando con el orgullo, estabas peleando con la vanidad, estabas peleando con la avaricia, y eso se fue, pero no metiste nada ahí, nada lo reemplazó, no reemplazó la humildad, no reemplazó el amor, no reemplazó el contentamiento. ¿Qué va a suceder? Va a estar vacío. Entonces, ¿qué va a decir? Ah, aquí hay espacio para más y te va a venir más. Entonces ya no solamente va a haber avaricia, orgullo, vanidad, sino también ya va a haber otras cosas que te ayuden a destruir lo que sea que Dios esté poniendo en tu corazón. Entonces, que quede claro, no dejes tu casa vacía, y a esto me refiero a tus emociones y pensamientos. Llénalos, asegúrate que tenga la palabra de Dios y que los frutos del Espíritu estén en tu corazón y se estén empezando a madurar, a crecer y a adquirir fuerza para que esa casa no se quede vacía. Luego, adquiere sabiduría. Para poder nosotros renovar, refrescarnos y volver a estar en la presencia de Dios, tenemos que adquirir sabiduría. Adquirir. Mira lo que te estoy diciendo. No es que naces con la sabiduría, adquieres la sabiduría. ¿Qué más? Cuida tus conexiones. Estos son los 4 principios y los vamos a desarrollar un poquito más. Empezamos con el autoexamínate. Esta noche yo quiero que tú examines tu corazón lo más profundo para que veas qué es lo que está pasando ahí. Identifica lo que te hace caer, lo que te hace retroceder y te desgasta cuando estás orando, leyendo la palabra, cuando estás ayunando, cuando estás teniendo un propósito de cambio. ¿Qué es lo que te está haciendo caer una vez más o te está desgastando o te lo está quitando? ¿Para qué? Para tratarlo y dejar que Dios tome el control de esa situación y, como vuelvo a repetir, no dejando vacío lo que puedas quitar de ahí. Si tú estás peleando con alguna conducta inadecuada y la estás empezando a retirar, la tienes que reemplazar con algo que el Espíritu Santo te pueda dar. ¿Para qué? Para que estés lleno. Por eso dice la Escritura, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué nos pide a nosotros que seamos llenos? Porque una casa vacía, un corazón vacío, una mente vacía puede ser el ambiente adecuado para que Satanás golpee a esa persona, a ese creyente, ese que está intentando modificar su vida y vuelva a sus pensamientos antiguos. Por eso es necesario que te asegures que si estás peleando con algo o estás en proceso de ya no puedo más con esto, asegúrate de llenarte, escuchar palabras que estén acordes a la presencia de Dios y a su escritura. Porque cuando algo te deja de molestar, pierde autoridad.
sobre ti. Iglesia, cuando nosotros superamos algún espacio, si estamos peleando con algún aspecto de nuestro carácter o con algún pecado, cuando llegamos a superarlo y lo vemos cara a cara y ya no te tienta, ya no te fastidia, ya no te duele, es porque perdió autoridad sobre tu vida. Esa es la forma de ver si realmente has dejado que Dios sostenga tu corazón y tu vida para que puedas avanzar al siguiente nivel. Si lo que sea con la que has estado peleando, si te vuelves a presentar en esa situación y aún te molesta, aún te duele, significa que aún tiene autoridad sobre ti. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está molestando para que pierda autoridad sobre nosotros. Por eso es necesario el examinarnos. Y aquí en 2 Corintios 13:5 nos dice, examineos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En Corintios nos está diciendo, examínate. ¿Cuánta fe está habiendo en tu corazón? Prueba. ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios? ¿Te conoces hasta qué punto estás haciendo que lo que sea que estás pensando, viviendo, realmente te está acercando a Dios o te está apartando de eso? Y finalmente, lo que sea que estás pasando va a ser que apruebes o que repruebes en la presencia de Dios. Y yo sé que esto suena a un examen y tú me podrías decir, hermana, ¿qué? ¿Nos están tomando examen a cada rato? No estamos hablando de un examen físico, sino estamos hablando de qué tanto estamos madurando y qué tanto estamos haciendo. Escucha lo que digo, haciendo la palabra, no solo oyéndola, haciéndola, ejecutándola, convirtiéndola en nosotros para que pueda ser de mensaje para los que estén a nuestro alrededor. Entonces, esta noche yo te pido que te examines. Examínate lo más profundo, como dice la pastora en una enseñanza hace mucho tiempo, se me vino a la mente cuando estuve armando esta enseñanza, que dice, despelléjate, así como cuando al pollo lo quieres hacer sin grasa, le sacas todo el pellejo, pero sin dañar la carne. Igual, despelléjate delante de Dios para que puedas exhibirte y el Espíritu Santo pueda mostrarte qué es lo que está mal ahí. Y con eso no estamos diciendo que tú seas malo, que seas mala, no. O que no tengas fe, o que tengas poca fe, o que seas cristiano o no seas cristiano. No estamos hablando de una condición, sino estamos hablando de un examen. Porque recuerda, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, no hay ni uno solo, pero estamos en rumbo, nos dirigimos hacia el camino de ser la estatura de Cristo. Y al parecernos a Cristo, a pensar como Cristo, a ser como Cristo, Él es nuestro examen final, Él es nuestra medida, es a donde queremos llegar, es la aspiración que todos debemos tener, ser como Él, hablar como Él, caminar como Él. Y no me refiero a caminar en el sentido que vamos a imitar cómo caminaba, sino a sus pasos, a lo que Él hacía, en qué se enfocaba, cuál era su ministerio en la tierra. No sé si has escuchado, porque cuando Jesús empezó a hablar de manera pública, y eso lo dicen los evangelios, cuando Jesús empieza a hablar de manera pública con las personas, lo primero que dijo es, vengo a enseñarle del reino de los cielos. Y la pregunta que yo inmediatamente me hice, y no sé si ustedes, pero yo te pregunto, ¿y antes Dios no estaba mostrando el reino de los cielos? Y la pregunta era que sí, solo que la gente no lo estaba entendiendo así. Se habían ocupado de cosas muy legales sobre lo que Dios tenía como expectativa y habían dejado de lado la naturaleza de Dios. Habían dejado de ver el corazón de Dios. Y por eso Jesús viene a la tierra como sustituto perfecto de nosotros, para redimirnos, pero al mismo tiempo para mostrarnos el reino de los cielos. Por eso cuando Jesús les dice a los discípulos,
Cuando él iba y oraba y se acercaba y oraba, uno de ellos le dijo, maestro, enséñanos a orar. Y ahí nace esa oración y dice esta expresión. Cuando habla del Padre Nuestro, bueno, la oración que Jesús les enseña, que le dice que se haga así como en el cielo, aquí también en la tierra. Y no se refería a las cosas, que el cielo se ve igual que la tierra, no, sino al sistema que estaba en el cielo, a cómo el cielo era gobernado, a cómo el cielo tenía su dominio, su ejecución, que así como en el cielo se hacían las cosas, viniera aquí en la tierra y se estableciera en la tierra. Y ese era nuestro compromiso, sigue siendo nuestro compromiso, que aquí en la tierra nosotros seamos en la expansión del reino de Dios, que a través de nosotros el reino de Dios se muestre aquí en la tierra a través de nosotros. Por eso cuando Jesucristo nos dice eso, ir por el mundo y llevar mi evangelio, no solo se refería a sus buenas nuevas, sino que hiciéramos un duplicado del reino de los cielos, el sistema, lo que había en él, todo lo que lo gobierna, así mismo como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos siendo llamados a examinarnos. Yo te pido, y de verdad te pido esta noche, que te dejes examinar por Dios. Y si hay algo que necesitas cambiarlo, pídeselo a Dios, porque al que pide se le dará. Y es necesario examinar tan profundamente nuestro corazón como para no dejar que nuestro ego, nuestro dolor, nuestro pasado o lo que sea que esté impidiendo nuestro avance y que nos vuelvan a afilar, sea un estorbo para que Dios pueda corregirnos. Dejemos a un lado las cosas emocionales, y vuelvo a repetir, creo que esto está siendo muy fuerte en el sentido de que Dios nos dio nuestras emociones y amén por ellas, pero a veces hay momentos en los cuales las emociones pueden estorbar cuando Dios quiere hacer algo contigo y ponemos de excusa muchas cosas cuando Dios nos está hablando. Entonces tenemos que dejar a un lado nuestras emociones y permitir darle paso al Espíritu de Dios para que nos pueda corregir y podamos ser aprobados delante de Él. Aquí en la otra versión dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Esta partecita fue un llamado, no sé si ustedes lo sienten igual, pero es como, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a ver si tú estás viviendo en las verdades de Dios? Es la forma en la que estás confiando en Cristo. Tu forma de vivir está demostrando cuánto conoces a Cristo. La forma en la que vives demuestra cuánto amas de su palabra, cuánto obedeces su palabra. La forma en la que vives es un testimonio tan alto, hermanos y hermanas, de cuán conectado estás con Dios. Si tú te andas peleando con toda aquella persona que se te cruza, entonces estarás conectado tan fuertemente a Dios. Y con eso no estoy diciendo que Dios quiere hijos en serie, que todos sean igualitos, que todos piensen iguales, porque no existiría sino un Pedro, no habría un Pablo, no habría un Juan. Cada uno ha tenido su temperamento, su carácter y han tenido sus formas de pensar. Pero a pesar de eso, Dios a cada uno los ha tratado, los ha trabajado de manera individual y los ha levantado en aquello que parecía su debilidad para volverlos fuertes y poderosos en su presencia. Es por eso que Pedro, cuando empezó a predicar, se convirtieron mucho. Con su sombra nomás sanaba a las personas. ¿Pero por qué? Qué bonito es escuchar eso, ¿no? Pero ustedes vieron todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sufrir para que pueda alcanzar ese nivel de filo. Tuvo que haber pasado por un proceso de carácter. Tuvo que haber negado a Jesús. Todas esas cosas tuvo que pasar, su proceso, su filo, para que luego cuando Dios lo llama y empiece a hacer lo que Dios, la voluntad de Dios, pues ya estaba preparado para ser usado como un alma por parte del reino de Dios. Y hizo lo que hizo, y las escrituras lo dicen, y así cada uno de los apóstoles. Ahora yo te pregunto a ti,
Tú estás dejando que Dios afile tu vida y en medio de tus debilidades Él se glorifique con ellas, para que aquello que en algún momento te pudo haber avergonzado, de acá a un tiempo, con la presencia de Dios, sea tu mayor fortaleza, porque esa es. Dios llama a los más débiles, a los más incultos, por decirlo así, no quiero que se me ofendan, para poder avergonzar a aquellos que consideran que tienen más conocimiento sobre Dios. Y es nuestra manera de vivir lo que hace el cambio. Y aquí dice, hagan la prueba. Y si pasan, es porque Él vive en ustedes. ¿Quién? Jesucristo. Si tú pasas por las pruebas que Dios de repente ha permitido en tu vida, o tú mismo te has entregado a esas pruebas por tus decisiones, si pasas, vas a dar testimonio que Jesús vive en ti. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Y qué fuerte es esta parte. Si tú no le estás confiando en Dios, entonces no se va a reflejar en tu manera de vivir. Es así de simple. Si le crees a Dios, tu manera de vivir va a tener que cambiar. Porque si tú te alineas a Dios, el resto de las cosas se alinean a la palabra de Dios. En el mundo espiritual, si tú le obedeces a Dios, el resto de las cosas se alinean para estar en sintonía de lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no le estás obedeciendo, entonces el resto de las cosas van a pasar a otro plano y no se van a alinear. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿tu manera de vivir realmente está reflejando que confías en Cristo? ¿Realmente le estás mostrando a los que están a tu alrededor que Cristo es tu Señor, es tu Salvador, es tu amado, es tu amigo? ¿Realmente le estás mostrando al resto, sin lugar a dudas, que puedan decir, esta persona es diferente, no piensa igual, no hace igual para los estándares del mundo? Y eso significa que tu vida realmente le está demostrando que confías en Dios. 2, desarrollo la humildad. La soberbia tiene que ser quebrada en ti para entrar a un nivel nuevo a donde Dios te quiere llevar. Iglesia, Dios no nos va a mover del lugar en donde estamos o no nos va a hacer avanzar por el medio de nuestro proceso si primero no quebramos nuestra soberbia y nuestro orgullo. Una de las cosas que hizo que el mundo fuera como está ahora es porque el orgullo y la soberbia llegó a una criatura de Dios, el cual, aunque suena muy duro, está gobernando en este momento, pero no sobre los hijos de Dios, porque nosotros estamos en el reino de Dios. Hace 2 semanas atrás les dije que una obediencia parcial es una desobediencia total. Y ahora quiero decirte que si tú no estás con las cosas de Dios, estás en contra de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma. Y Dios aborrece a los soberbios. Y yo quiero mostrarte aquí en Santiago 4:6 que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando Dios encuentra un corazón soberbio, lo primero que hace es desmenuzarlo para que la soberbia pueda irse de ese corazón y la llena de humildad. Entonces permite a Dios que quite de ti donde sea que te sientas orgulloso, ya sea de tu carrera, de tus logros hasta ahora. Por eso Pablo dijo, todo lo que he logrado me es como basura, en otra traducción dice basura, me es en poco, o sea, no sirve, no vale, no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque si sigo mirando las cosas que he logrado hasta ahora, me voy a detener en sentirme feliz por las cosas que he conseguido y no voy a avanzar hacia adelante por las cosas que me faltan por conseguir. Entonces tenemos que aprender a ser humildes. Si Dios está trabajando contigo en tu carácter, en la soberbia, en la vanidad, cualquiera de esas características,
Asegúrate que el Espíritu Santo ponga en ti la humildad, la mansedumbre para poder enfrentar tu día a día. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué sacrificios? Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran los corderos, los cuales su sangre se derramaba sobre el altar y de esa forma se perdonaban los pecados. Que dicho sea de paso, eso era un ensayo de lo que Jesús iba a hacer más adelante por la humanidad. Pero aquí en los Salmos nos dice que el sacrificio que Dios más ama, el sacrificio que Dios más espera de ti cuando vas los domingos a la iglesia, el sacrificio que más desea Dios de ti cuando oras en tu privacidad, el sacrificio que más desea de ti, de Dios, cuando esté contigo a solas, es tu espíritu quebrantado. Ojo que estoy diciendo espíritu quebrantado. Y un corazón contrito y humillado delante de Dios. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra dependencia a Él. Y aunque lo que estoy diciendo suena muy fuerte, quiero que te des cuenta que Dios es nuestro todo. Y si nosotros ponemos en sacrificio a nuestro espíritu quebrantado, a nuestro corazón contrito y humillado, Dios no te va a despreciar. Él no va a mirar, no va a voltear su cara y va a decir, sigue así. No. Por el contrario, va a ser tanto el deleite delante de Dios que va a escuchar tu voz, va a escuchar tu oración. Y uno de los ejemplos es Ana en el templo, que tanto oró, tan constreñida, tan desgarrado estaba su corazón, que empezó a derramar lágrimas que hasta el sacerdote del templo le dijo que estaba borracha. Porque tanto era su quebranto, tanto era su sentir por parte de ella hacia Dios, tanto era su desprendimiento de oración, que el sacerdote la confundió con que estaba ebria y le dijo, vete a tu casa, que se te pase tu ebriedad. Y eso fue lo que hizo que su oración fuera eficaz, que Dios la escuchara en medio de su clamor. Por eso les digo, no estamos diciendo que Dios no quiera tus lágrimas, claro que las quiere, porque incluso en los Salmos dice que Él guarda tus lágrimas, las toma en cuenta tus oraciones, se sabe cada una de ellas, pero es necesario que nosotros ofrendemos nuestro corazón a Dios. Él quiere ese sacrificio de parte de nosotros hacia Él, ese sacrificio le gusta. Aquí en la traducción dice, para ti la mejor ofrenda es mi humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien es sincero y se arrepiente. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que acercarnos y nuestra ofrenda máxima es dejar que nuestro corazón sea humilde delante de Dios. 3, adquirir sabiduría. ¿Cómo voy a adquirir sabiduría, hermana? Desarrollando tu carácter. ¿Cómo voy a desarrollar mi carácter, hermana? Con disciplina personal. ¿Para qué voy a hacer este desarrollo y esta disciplina? Para tomar buenas decisiones. Pero, y hermana, ¿cómo lo voy a hacer? Leyendo tu Biblia. Las cosas, iglesia, que valen la pena no son fáciles. Las cosas que realmente valen la pena necesitan de esfuerzo. Necesitan de algo fuerte en ti para que se determine un sí o un no. Y para adquirir sabiduría necesitas tener carácter y disciplina personal. Por eso pon tu vista en desarrollar madurez en la palabra. Y escucha lo que te estoy diciendo, madurez en la palabra, no madurez de edad. A Dios no le importa si tienes 30, 40, 50, 15, 20, no. A Él le importa cuán maduro eres en su palabra. Cuán maduro eres. Por eso no sé si ustedes han escuchado en las escrituras que Dios le da canas a sus hijos. Y no estoy hablando de las canas físicas que tenemos, sino es la forma lírica de hablar sobre la sabiduría. Porque Dios pone en nuestras cabezas sabiduría. Entonces, oremos por la sabiduría del pastor para que nuestro pastor de la iglesia sea sabio y traiga palabra fresca a la casa de Dios, para que sea buena, agradable la palabra que va a venir, porque la representación que tenemos de la palabra es esa, es como un manjar.
Entonces, que el domingo nuestro espíritu, nuestra alma se deleite con la palabra. Entonces, oremos para que Dios le dé más sabiduría, porque entre más pedimos por eso, más sabiduría se va a dar. Y mientras más buscamos ser más maduros en la palabra, ahí vamos a desarrollar carácter. Cuando Dios te dice, perdona a esa persona que te ofende, te ofende, te ofende, perdona, 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 ¿qué es eso? Desarrollar carácter. Si Dios te dice, ora todos los días, ay no, pero me canso, y oras todos los días, ¿qué es eso? Disciplina personal. Y si tú oras y si tú perdonas, entonces vas a tomar buenas decisiones. Entonces vas a ser un buen ejemplo para Dios. Y así vas a ser maduro en su palabra. Entonces, cuando alguien venga a ti por consejo y te diga, ¿qué hago en esta situación? Tú ya vas a haber desarrollado tu carácter, ya has desarrollado tu disciplina, entonces le vas a poder aconsejar para que tome buenas decisiones. Pero si tú no estás desarrollando carácter, no estás desarrollando disciplina, no vas a ser maduro en la palabra de Dios y por lo tanto no vas a poder adquirir sabiduría. Por eso la escritura dice, si quieres sabiduría, pídasela a Dios. Pero para poder hacerlo necesitas desarrollar ese carácter. Entonces, deja que Dios te muestre. Por eso es importante el primer paso, el autoexamen. Porque ¿qué carácter vas a desarrollar si no sabes qué es lo que tienes que sacar de ti? ¿Qué cosas tienes que confrontar? ¿Qué cosas tienes que sacar? ¿O qué quieres adquirir? Entonces, dos cosas importantes, desarrollar carácter y generar disciplina personal. En Proverbios 4:7 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Cuál es la diferencia? Me dirás. Porque una cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? A ver, los que están ahí en la iglesia, ¿qué piensan? ¿Qué creen? Porque son cosas diferentes. Una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Nada. La sabiduría es la capacidad de ejercer lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y ejecutarla para tomar buenas decisiones. Y la inteligencia son las capacidades y talentos que Dios nos ha dado para ejercer oficios en la tierra. Esa es la diferencia. Ahora yo te pregunto esta noche, yo quiero que tú pienses, ¿qué estás ejerciendo? ¿Inteligencia o sabiduría? ¿Qué estás ejerciendo tú esta noche? ¿Sabiduría? Y ojo que la sabiduría viene de qué? Del desarrollo de carácter y de la disciplina que podamos tener en la presencia de Dios. Y la inteligencia es la capacidad que Dios nos ha otorgado. O sea, por ejemplo, yo soy muy diestro hablando al frente, o soy muy diestro haciendo cosas, o soy muy diestro cocinando. Esas son inteligencias, pero no es sabiduría. Ahora, la sabiduría puede equiparse, agarrarse de la inteligencia, claro que sí. Pero una persona inteligente y sin sabiduría puede fracasar. Más una persona sabia pero sin inteligencia puede prosperar. ¿Por qué me dices eso, hermana? Porque es verdad. Porque Dios por eso le dijo, bueno, Salomón por eso le pidió a Dios sabiduría y no inteligencia. ¿Por qué crees que le pidió sabiduría? Porque inteligencia ya tenía habilidades, era capaz en algunas cosas, pero le pidió sabiduría porque quería ejercer esa inteligencia correctamente delante de Dios. Por eso es que él le pide la sabiduría y no la inteligencia. Entonces yo te pregunto, ¿tú eres inteligente? Ahora me vas a decir, sí, hermana, yo soy bien inteligente. Y amén por eso, qué bueno que seas inteligente. Pero no basta con que seas inteligente, es necesario que seas sabio para que puedas tomar buenas decisiones, cogido, agarrado, sostenido de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que la sabiduría está por encima de todas las posesiones.
está por encima de todo. ¿Por qué? Porque es la fórmula que nos hace tomar buenas decisiones. Entonces, quiero que te quede claro. La sabiduría es la capacidad de poner en práctica lo que se ha recibido, que está ligado a una conducta prudente y sabia. Es todo lo que Dios te da, lo pones en práctica. Mientras que la inteligencia es la capacidad de entender y comprender para poder resolver las cosas o las situaciones o lo que sea que Dios te está dando. Por eso tú puedes ser inteligente, pero no sabio. Entonces busquemos sabiduría. Y la sabiduría la vamos a adquirir cuando trabajemos nuestro carácter y desarrollemos todo lo que hay en nosotros para poder ejercer lo que Dios nos ha dado y hacerlo con sabiduría. Por último, cuida tus conexiones. Yo creo que este es un tema que también les he estado hablando de manera muy somera, pero sí espero poder ampliar esto, porque uno de los principios de Dios es el principio de las conexiones. Y no tomes en menos esto de las conexiones. A veces nosotros pensamos que yo me puedo estar en cualquier lugar, y no. ¿Por qué? No todas estarán en el mismo nivel de madurez que Dios necesita para que avances. Tú tienes que aprender a identificar con quiénes y a quiénes les puedes confiar tus cosas personales. ¿Por qué? Porque no todos van a tomar tus palabras, tus emociones, tus consejos como quieres que sean, porque muy probable no van a estar en el nivel de madurez que necesitan. Y puede que tú estés buscando a alguien que no esté en el nivel de madurez para que te pueda aconsejar. Y por eso muchos consejos caen en la categoría de carnales. Porque es, por ejemplo, y les voy a hacer un ejemplo, sin ánimo de ofender, sin ánimo de hacerle sentir mal. Pero cuando alguien le es infiel a su pareja, ¿cuál es el consejo que te da la amiga que está en el mundo? Te dice, hazle lo mismo, para que él sienta lo mismo que hacen. Tú también engáñale, para que le duela, sepa lo que es. Yo te pregunto, ¿ese consejo será útil? Obviamente que no. Pero entonces, cuando nosotros nos acercamos a las conexiones humanas y no están al mismo nivel de madurez que tú, tus sueños les van a parecer locuras o incluso van a insensateces y te van a decir, ay, no, lo que estás diciendo es imposible. Ay, no. Y van a empezar a hacer que bajes al nivel de ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar conexiones en madurez equivalentes a las tuyas, para que cuando tú tengas una visión, en vez de decirte, no, eso no va a funcionar, más bien te levanten y digan, ya, ok, ¿y en qué te ayudo? ¿O cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Mira, hay que hacer esto. Esas son las conexiones que necesitas. Pero si tú no estás conectado con alguien que esté en la misma sintonía, como dice mi esposo, en el mismo canal de AF, de FM o AM, entonces lo que va a ocurrir es que vas a empezar a cansarte, a desgastarte. ¿Por qué? Porque vas a intentar que el resto comprenda tus sueños, que el resto entienda tu visión, que el resto comprenda lo que estás mirando, aspirando, creyendo. Por eso es necesario que nosotros cuidemos con quién nos estamos conectando, con quién nos estamos juntando, a quién estamos oyendo, a quién estamos mirando. Porque el mismo nivel de madurez del cual estamos, entonces vamos a empezar a florecer o nos vamos a marchitar y secar. Por eso, escoge bien con quiénes compartes tus problemas. No permitas que cualquier persona escuche tus problemas, porque no todos van a entender tu dilema y no todos los consejos van a venir de Dios. Y no todos lo que te digan o te comenten van a hacer cosas en sabiduría y para tu bienestar. Por eso tenemos que tener cuidado con quiénes nos estamos conectando, con quiénes estamos hablando, a quiénes le estamos haciendo caso. Y no estamos hablando solo de personas, sino también de mentalidades. Estamos hablando de visiones. Si tú tienes una visión y un camino y te juntas con alguien que no cree en lo mismo,
entonces va a empezar a jalarte a ti abajo. Por eso Amós 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí vamos a tener un problema cuando las personas no están de acuerdo frente a una visión, porque uno va a querer ir para un lado y el otro para el otro, y en vez de estar en armonía van a empezar a jalarse unos a otros. Por eso es vital para ti entender que no todas las personas están hechas para avanzar. Algunas avanzarán contigo, otras se quedarán atrás. Y eso no significa que ellos no van a ser procesados. Claro que sí, cada uno tendrá su tiempo, pero en el tiempo que tú estás tienes que aprender a escoger con quién estás andando, porque si no, te va a ir deteniendo. Entonces, este es el momento que tú examines realmente con quiénes te estás juntando. Y si necesitas cortar a alguien, alejarte de alguien, lo tienes que hacer para que tu madurez, tu desarrollo pueda seguir floreciendo, aunque esto suena muy fuerte. Y con eso no estoy diciendo que no aconsejes a alguien, por si acaso, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no vayas y le aconsejes a alguien o le digas o le des un consejo o lo animes. No, te estoy diciendo que cuando tú vas a contarle tus sueños, vas a buscar apoyo para hacer algo grande, no vayas a alguien que tenga menos fe que tú, porque te va a hacer dudar. Cuando tú estás orando por alguna de tus promesas y le cuentas a otra persona y te va a decir, ay, ¿de verdad estás creyendo en eso? Mentira, eso no va a pasar. Mira, yo he pasado y te va a contar su vida y tú vas a empezar va a germinar en ti la semilla de la duda. Entonces vas a decir, ¿será cierto? ¿Será? ¿No será? Y así te vas a tropezar. Por eso dice la escritura, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, júntate con personas que estén en tu mismo nivel de madurez espiritual, en tu misma sintonía de fe, en tu misma sintonía de locuras. Aunque para el mundo sea locura, para nosotros no lo es. Pero acércate con las personas que realmente te van a ayudar y aléjate, corta, separa de las personas que no te van a ayudar. Por eso hace mucho tiempo, hace 2 enseñanzas atrás, les dije que las malas conversaciones corrompen las buenas intenciones. Entonces, no permitas que esas conversaciones puedan hacer que caiga tu fe, o dudes, o retrocedas, o peor aún, peques a causa de alguien que te diga algo porque supuestamente le funcionó. Entonces, tengamos cuidado con quienes nos estamos rodeando, porque todo tiene un precio, iglesia. Si quieres que algo suceda, no será fácil. Lo siento, pero esta es verdad. A veces hay que orar más, leer más, buscar más de Dios, ayunar más, un paso más, un día más, una hora más. Y eso no va a ser fácil. Y para eso necesitas permanecer. Entonces, si estás tan cerca de alcanzar por lo que estás orando, por lo que estás buscando, un poco más, ora un poco más, lee un poco más, busca más de Dios, permanece más, obedece un poco más cada día a Dios. Ponte un poco más delante de Dios, permítete escuchar más de Dios, llega más temprano a la iglesia, estate más presente en los discipulados. Todo eso hazlo un poco más, y así vas a dejar de desafilarte y vas a ser amolado para que la presencia de Dios esté en ti y tú seas ese testimonio vivo delante de Dios y que realmente puedas alcanzar lo que Dios ha soñado contigo. Porque hermanos, cada uno de nosotros, Dios ha soñado con nosotros. Ha puesto propósito en nuestro corazón. Ha puesto un camino para cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos yendo por ese camino, Dios va a llegar un momento donde te va a jalar la oreja y te va a decir, regresa a mí, ven porque por ahí no es. El peligro de hacer lo que queremos en la forma en la que queremos es que nos podamos perder en ese camino y perdamos tiempo en vez de seguir obedeciéndole a Dios.
Y por eso te recuerdo el versículo con que iniciamos. Eclesiastés 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadirle entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Yo te pido, hermanos que me estás escuchando, déjate afilar por Dios. Permítele a Dios que examine tu corazón, que desarrolles sabiduría, que generes humildad en tu corazón y que te corrija aquellas conexiones con las que estás haciendo con las demás personas para que examines si realmente son buenas, si realmente te están ayudando, porque si no, vas a embotar tu hierro y no vas a afilarte. Permite que Dios sea quien llegue a ayudarte. Por eso, aunque estés cansado, déjate afilar por Dios. Adquirirás sabiduría para ese proceso. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí en tu lugar y vamos a orar a Dios. Amado Dios, gracias te doy por esta noche, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros seamos confrontados por tu palabra, por tu verdad, Señor. No dejes a ninguno fuera de tu confrontación, Señor. Ayúdanos a identificar lo que nuestro carácter necesita cambiar, nuestras emociones que necesiten ser sujetas, Señor. Ayúdanos a entender que hay cosas que no te agradan, Señor. Danos la voluntad para poder obedecer, Padre. Y te pedimos que nos muestres el camino para tomar decisiones correctas, sabias y en obediencia a ti, Señor. Padre, sabemos que si nos acercamos con confianza a tu trono y clamamos a ti, tú nos vas a responder, Señor. Padre, te pedimos que tú seas esa piedra que afilen nuestros cuchillos, que son nuestros corazones, Señor, para ser las herramientas que estén dispuestas a estar contigo, Padre, para ir por lo que necesitemos ir, Señor, para afrontar lo que necesitemos afrontar, para permanecer cuando querramos permanecer, Señor, y para soportar el proceso cuando estemos en medio de él, Señor. Padre, gracias porque tú nos das sabiduría, Señor. Padre, te pido que generes en nosotros humildad para que seamos dignos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a alcanzar la estatura en la medida de Cristo, Señor, porque esa es nuestra medida, Señor. A eso apuntamos, Señor. A eso nos acercamos, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Te pido que esta palabra dé fruto, Señor, en el corazón de mis hermanos, que los alcance a cada uno, que ellos puedan entender, Señor, y que en su momento esta semilla será cosechada. Padre, la plantamos en buena tierra, que es su corazón, y te pido que sea regado, Señor, por tu presencia, y en su soledad pueda redarguir, Señor, sus corazones y puedan saber y conocer lo que tú les estás llamando a hacer, Padre. Padre, si hay cosas que necesitan ser cortadas, conexiones o personas que necesitan ser sacadas de la vida de mis hermanos, que así sea, Señor. Ayúdales a tomar esa decisión para ser prudentes al momento de hablar las cosas y con quién lo hablan, Señor. Gracias, Padre, porque oramos por sabiduría sobre cada uno de ellos, para adquirir inteligencia y tomar buenas decisiones, tener la capacidad de poder tomar decisiones correctas en los tiempos correctos, Señor. No queremos alejarnos de tu verdad, por eso te pedimos que pongas la necesidad de escuchar de ti, de orar más, Señor, de edificarnos más, de generar crecimiento, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú vas a desarrollar disciplina en nosotros, Señor, para alcanzar, Señor, lo que tú has decidido en nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo lo que haces en esta noche. Cada uno de ellos, Señor, háblales en privado, Señor, en su soledad, en su momento de meditación, Señor. Alcánzales sus corazones y seas tú mismo hablándoles a ellos, Padre. Gracias, amado Dios, por esta noche. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están y los que están escuchando, Señor, para que puedan ser alcanzados por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú pones en nuestros corazones. Bendecimos esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.